incluso cuando nos premiaron en la PDP por los 25 años de trayectoria, el Pato llegaba, estaba enfermo, y llega el Pato y me abraza, y me dice, Negrito, no te podía dejar solo. O sea, para mí el Pato fue una persona muy, muy importante. Para mí el Pato fue una persona muy, muy importante. Me llama Verónica Molineros y me dice, oiga, ¿usted le notó algo ayer al Pato? Le digo, no. ¿Le vio alguna cosa? Le digo, no, estaba de lo más normal, estuvimos bromeando, nos bajamos del parqueadero a reírnos, lo que hacíamos siempre. Me dice, pero no sabías todavía lo que había pasado. No, Iberito me dice, ¿sabe que acaba de fallecer? No, Iberito me dice, ¿sabe que acaba de fallecer? Me dejaron malherido, el carro se ensució de sangre y eso a ellos no les gustó, entre ellos se pelearon por eso. Se reclamaban entre ellos de que el carro se saló, decían ellos. O sea, era por el tema de la sangre que saltaba, pero un montón desde aquí. Y yo vi la muerte, Pepito. Ese día yo pensé que me iba a morir. Cogí yo las llaves, prendí yo el carro y saqué el carro y me acuerdo que me metí en contravía por la 10 de agosto hasta que logré encontrar manera de meterme al costado derecho y terminé llegando al Hospital Los Andes. Llegué al Los Andes, me bajé del carro y me desmayé. En el campo de juego reina la pasión. Pepe Mera nos trae la emoción con relatos que vibran y dan sensación. Fútbol en el aire, pura inspiración. Desde el estadio hasta la radio, cada partido narrado. Hola, buenas noches, un abrazo a toda la gente que se conecta a Un Toque de Fútbol. Hoy tenemos otro episodio en este podcast para seguir hablando con invitados especiales. Hoy es el turno les doy pistas. Primero fue un ex compañero, sabe mucho de fútbol, trabajó en algunas emisoras acá en nuestro país y esencialmente en Quito, pero más que eso es una persona especial. Digo especial porque él nos va a contar su historia. Él sintió el llamado que se dice y hoy puedo decir lo que ha cambiado la vida de muchas personas. Se lo conoce como el pastor Esteban Carranco. Pastor, bienvenido. Un abrazo, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, muy amable. No sabía qué decir en la presentación, por todo lo que ha significado la vida. He tenido la posibilidad de dialogar con el pastor Esteban Carranco y vaya que hay cambios, ¿no? Cambios drásticos en la vida. Es fácil que yo les cuente, pero ¿quién es Esteban Carranco? Yo digo un eterno aprendiz. Gracias primero, Pepito, por la invitación. Un eterno aprendiz ahora de padre, aprendiz de líder, algo que quizás no tenía en mi mapa. Gracias a Dios hemos podido caminar por algunas sendas, digamos así, que ahora veo que todo eso se ha ido juntando para que lo que estamos ahora desarrollando termine de tener algo un poco más integral. Un eterno aprendiz, sediento siempre de aprender algo más, mi querido Pepito. Periodista, ¿no? ¿Por vocación? Yo diría más bien se fueron dando las cosas de esa manera. A ver, todo inicia con un tema de iglesia. Siempre me gustó Siempre la música. Vinculado a la iglesia. Digamos que en mi niñez sí, desde los 8 años tengo recuerdos de iglesia y la música es parte de. Entonces, cuando yo iba avanzando, digamos así, en este tema de ir desarrollándose, creciendo, la música siempre estaba metida conmigo. Entonces, yo lo que intenté un día es juntar la música con la planificación, con la producción, lo que ahora se conoce como un productor musical, pero estoy hablando de hace unos 35 años atrás. No se tenía idea en el Ecuador de una profesión como esta, entonces yo empecé a buscar algo para poder conjugar la música con un tema un poco más planificado. Había ya grabado algunas cosas en estudios profesionales, ya había desarrollado algunas cosas y me picaba la curiosidad por eso. Entonces, termino de llegar al Centro Cristiano de Comunicaciones, que era un lugar donde se formaban productores, básicamente en radio, en televisión, también en prensa escrita.
Y allí es donde lo más cercano a lo que estaba buscando. Empiezo a hacer pasantías en HCJB, ahí tenía un estudio de grabaciones súper grande, comienzo por allí y las cosas se van dando con el tema del deporte. Aparte, siempre me había gustado el deporte, había estado ligado al deporte desde muy pequeño también, había participado en equipos de fútbol, de básquet, llegué a la selección de básquet del Cantón Mejía. Y claro, siempre también ese tema del deporte me agradaba. La cosa es que un día abren un concurso en HCJB para presentador de música clásica y de música había estudiado, conocía el tema. Me presento, doy el examen, me aceptan y después de que me aceptan empiezo unos meses a trabajar en la música clásica. La puerta de la oficina de música clásica y la de deportes quedaban al lado de la otra. Entonces yo estaba ingresando a mi oficina y el productor de deportes estaba entrando a la de él y saludamos. Y yo le digo la típica que nos dicen a los periodistas deportivos, ¿no? Ojalá algún ratito me puedas llevar al estadio. Lo que uno quiere siempre cuando entra a ese mundo. Y lo que siempre nos dicen, ¿no? Llevarásme al estadio, como que tuviésemos las entradas ahí. Yo no me molesto, me quedo ¿no? quietito ahí viendo el fútbol nada más. Te llevo los cables. Exacto. Textualmente le dije eso. Y este amigo me dice, no hay problema, esta noche, si es que quieres, yo te llevo. Le digo, ¿en serio? Sí. ¿Cuántos años estaba? Tenía unos 21 años, Ya. quizás. 20, 21 años. Entonces, llego al Estadio Olímpico Atahualpa una noche de miércoles en un partido de campeonato nacional. En ese tiempo se podía presentar una credencial de la radio y se entraba, no había todo lo que ahora hay. Entonces me presentó la credencial, entramos. Entonces este amigo me dice, ¿puedes entrevistar? Le digo, claro. Me da en ese tiempo un inalámbrico. Pero usted ya tenía, sí escuchaba radio deportiva, No, ya. Claro, o sea, sí tenía Siempre idea. pegado Sí, ya. tenía idea. Y siempre pegado al deporte y al fútbol más. Bueno, la cosa es que bajo al hall del Olímpico Atahualpa, ahora ya esa parte ya no se puede acceder. Antes uno podía pasar por toda la parte del palco, ¿no? Con la credencial de algún medio uno podía entrar. Entonces, le veo al general Luna, en ese tiempo ligado al Nacional. Papá del Capitán Luna. Entonces me acerco. Le digo, general, ¿le puedo hacer una entrevista? Y al general le encanta hablar. Entonces empezamos a conversar. Bueno, resumido, Pepito. Termino entrevistándole, creo, hasta el señor que vendía los chicles. Ya. Entonces, este amigo de el área de deportes, Marco Antonio Bravo, él me dice, oye, ¿por qué no te vienes para acá y por qué no nos ayudas más? Bueno, me fui pegando más al tema deportivo y de poco la música clásica fue quedando. Cada vez la música clásica en la radio HCJB era más pequeñito el espacio y deportes iba teniendo más protagonismo. Un día me hicieron la propuesta de quedarme a trabajar y me quedé trabajando en deportes. Eso es del año 96. Desde el 96. Desde el 96. ¿Comentario o el relato? ¿Qué llamaba la atención? Las dos. Sí. Las dos, depende en qué me necesiten. En la redonda me necesitaban más en el comentario, entonces habían bastante, en el tiempo que empezamos habían bastantes narradores. Entonces no habían comentaristas. Entonces me dijeron, necesitamos comentaristas, no hay problema. En algún momento me tocó narrar un partido, también narré un partido. O sea, realmente no tenía problema en ninguna de las dos. Después de HCJB, cuando inicia. A ver, yo llego en HCJB a mover un poco los cimientos. Porque comienzo a hablar con Alan Graham, se llama este caballero. Él, de raíces escocesas. Nacido en Norteamérica, sí, pero de raíces escocesas. Entonces el tema del fútbol le pegaba un poco más, ¿no? Se había hecho hincha, pero loco del Emelec, y por ahí comienzan las cosas. Este hombre nos permite que podamos transmitir los días domingos el fútbol, eso no se podía en la radio en ese tiempo, en HCJB. Nos da un espacio en FM y empezamos a tener mayor protagonismo. De a poco el tema de los ratings comienzan a mejorar y llegan estudios de rating que nos ponían a nosotros al mediodía como los número 1 en deporte. Se hacía el multitarget de todas las radios y éramos nosotros los primeros y éramos bastante lejos del resto de emisoras. Bueno, llega un punto en donde reestructuran el área las áreas ahí en HCJB, siempre pasaba eso. Y converso con los directivos, hablamos y termino vendiéndoles mi renuncia. Entonces yo terminé de arreglar ese tema
Y en la noche me fui al estadio a ver un partido y resulta que me encuentro con Reinaldo Romero. Y Reinaldo me dice, oye, alguna cosa de la radio. Le digo, sí, ¿sabes qué? Me parece que me decía algo para jugar en su partido de fútbol, la radio, HCJB contra la red. Algo como eso. Le digo, ¿sabes que ya no estoy ahí? Y me dice, ¿cómo así? Le dije, acabé de renunciar esta mañana. Bueno, me dice, oye, ¿no te gustaría venir a la red? Le digo, si me invitan, vamos. En un par de días estaba sentado con Alfonso Lazo conversando y arreglando mi vinculación a la red después de haber vuelto ya del Mundial 2002, ¿no? Te hablo de esto era ya el 2003. En el 2003 arreglamos con la red y nos quedamos ahí hasta el 2008. Yo me acuerdo de Esteban Carranco muchos años en la red. Claro. Y haciendo programas muy buenos, eran en la tarde. Chévere, gracias a Dios se pudo hacer. Sí, hicimos un bonito equipo con Patricio Javier Díaz, con Diego Melo. Con Diego Melo, claro. Hicimos, me parece que esa fue la parte más fuerte con los tres, ¿no? Patricio Granja también en algún punto estuvo con nosotros. Bueno, hay algunas otras personas más, pero creo que los tres hicimos un equipo súper chévere. Fue una temporada muy... Que se hablaba de todos los temas, no era netamente fútbol, ¿no? Un poco empezamos a explorar otro tipo de campos. Y como en ese tiempo la radio deportiva a la tarde no era tan fuerte y nosotros teníamos nuestro programa en la tarde, tuvimos esa versatilidad de acoplarnos a otras cosas. Aparte, tanto Diego cuanto el Pato, también músicos, entonces hablábamos también de asuntos musicales. Entonces eso a la gente le encanta, ¿no? Conversar de otros temas y ligar al fútbol con eso. Ahora, ¿se cumplió todo lo que uno quiso en el periodismo? Siempre uno quiere más, ¿no? Siempre uno quiere más, pero es un tema de decisiones. A la par, en la red estuve estudiando también una ingeniería en comunicación organizacional. Y esto me iba abriendo otros campos, me iba abriendo otros espacios para poder ir. Y llega un punto en donde en la red termino de decirles muchas gracias y me voy. Y era porque básicamente tenía un plazo para poder entregar la tesis y con las obligaciones que tenía en la red no alcanzaba a hacerlo. Entonces renuncio, tenía otros negocios también. Esa es una de las cosas que siempre, digamos, me ha caracterizado. Siempre estoy teniendo algún tipo de negocio, algún tipo de emprendimiento, siempre tengo algo más. Entonces tenía un negocio que me estaba dando el recurso que necesitaba y me dediqué 9 meses a hacer la tesis. Terminé la tesis y después de eso entré a trabajar en una organización cristiana, justamente como comunicador organizacional. Una iglesia en ese tiempo muy grande. Ejerciendo para lo que se estudió. Claro, y ligando, había estudiado también marketing, había estudiado producción de televisión, ingeniería en comunicación. Más de 2 años estuvimos con Machi y nos fue súper bien. Después de eso, incluso cuando nos premiaron en la PDP por los 25 años de trayectoria, el Pato llegaba, estaba enfermo, y llega el Pato y me abraza, y me dice, Negrito, no te podía dejar solo. O sea, para mí el Pato fue una persona muy, muy importante. Y nos encontramos justo en el Hotel Quito con el Pato en una premiación, y en ese día el Pato me dice, ¿sabes qué? Me dice, estoy haciendo ya la radio deportiva. La que tanto hemos hablado, que siempre el Pato tenía en mente la radio deportiva. Y era ese cuento de nunca acabar, ¿no? Ya, el Pato ya sale, que ya sale. Bueno, me dice, ya está la radio, me dice, cuento con vos, ¿verdad? Le digo, claro, Pato, no hay problema. Resulta que después de unas semanas me llama el Pato, nos juntamos y empezamos a tener unas primeras reuniones en una oficina que él tenía acá por la Eloy Alfaro y casi 10 de agosto. Ahí no funcionaba la Sensación, la radio Sensación. No tengo idea. No. Él tenía una oficina. Ya. Íbamos a la oficina del Pato. Nos juntábamos ahí con el viejo Edgar, con el Pato Díaz, y empezábamos a delinear lo que en ese tiempo era la radio deportiva que le llamaban. Entonces empezamos a dar nombres. Yo le digo al Pato, le digo, oye, regámosle a Valdeón. No, me dice, ese man es loco. Le digo, regámosle. No, que no sé. Yo le controlo, le digo. Yo hago programa con él. Porque ya habías hecho claro. con Match. Y no quería el Pato. No quería. Bueno, finalmente, para resumir el cuento, delineamos el tema de la radio. Se empezaron a contratar a las personas. Íbamos dando nombres de quienes podían estar. Total de totales. Arreglaron todos menos yo. Yo fui el último en arreglo. Entonces, conmigo cuando nos sentamos a arreglar, me dijeron, ya no hay presupuesto. Entonces, las primeras 2 semanas en la redonda no salí.
Después me llamaron y claro, me ofrecieron algo mejor y ahí sí ya entramos a La Redonda. Entonces fue también un tiempo chévere, casi 11 años en La Redonda. Y entonces ahí ya viene el periodo en la Redonda. Claro. En La Redonda se queda más tiempo que en las demás otras estaciones. Porque aquí tenía, mi tiempo no estaba tan copado como en las otras radios. En HCJB era tiempo completo, en la red era tiempo completo, en Match Deportes por los noticieros tenía que estar todo el tiempo ahí. Y claro, tengo siempre otras actividades, ¿no? Antes eran negocios en los que tenía, y bueno, tengo terminado todavía algunos, pero después en La Redonda tenía solamente un programa. En principio con el Pato lo que él quería es que yo sea el productor de la radio, y eso es lo que en principio tratamos de hacer, pero después como no arreglé, ya se organizaron y después me contrataron solo para el programa, y por mí perfecto. Entonces por eso pudimos estar largo rato ahí en el programa y el comentario de un partido a la semana que era en principio, ¿no? Ya que el pastor comienza a contar sobre el Pato Díaz, creo clarito las palabras cuando él falleció, ¿no? O días después del cariño que se sentía por el Pato. El Pato había sido muy importante conmigo en los momentos importantes, digamos así, de mi carrera en el periodismo. Necesitábamos, por decir algo, para irnos al mundial, un tema de un certificado para la embajada de no sé cuánto, el Pato con el círculo, yo te doy. Necesitamos una credencial de no sé qué, ahí estaba el Pato. Yo estuve con él la noche anterior. Transmitimos un partido. Barcelona creo que fue. Sí, era un partido de Barcelona. Narró el Pato, comenté yo y él. El viejo Edgar. El viejo Edgar estuvo en él. Y hay una foto que ¿Se tomaron una foto? O sea, una foto pero de espaldas de ellos. Entonces yo les tomo una foto a los dos con la pantalla y esa es la que se viralizó después. Entonces yo puse algo del partido y al otro día me llama Verónica Molineros y me dice: oiga, ¿usted le notó algo ayer al Pato? Le digo, no. ¿Le vio alguna cosa? Le digo, no, estaba de lo más normal, estuvimos bromeando, nos bajamos del parqueadero a reírnos, lo que hacíamos siempre. Me dice, pero no sabías todavía lo que había pasado. No, Iberito me dice, ¿sabe que acaba de fallecer? Y yo no lo podía creer. No lo podía creer. Estuvimos la noche anterior con él trabajando, riéndonos como siempre, ¿no? La gente quizás no conoce ese lado, ¿no? Pero las transmisiones son unas al aire y otras claro. en interno, ¿no? Y con el viejo Edgar, es otra cosa. Así es. En cuanto a estadios, de estar acompañando a los equipos, ¿te quedaste con esa bonita sensación que se cumplió, se hizo? Yo pienso de que uno puede llegar como periodista a lugares donde el público común no puede llegar. Pero también el público común llega a espacios donde nosotros los periodistas no podemos llegar. Yo pude vivir el Mundial 2002 en las gradas. Y es otro sabor, es otra cosa, es otro matiz, es otro tema con la gente. Sí conocimos cosas muy, muy chéveres. Recién conversaba con mis hijos y les hablaba del estadio del Atlético de Madrid, que el graderío vuela por encima de una calle y la calle pasa por debajo del graderío. Y claro, son cosas que el periodismo a uno le dejan. Pero yo creo que hay muchas cosas que uno puede seguir viviendo. Hay más que uno puede seguir conociendo. Hay otras cosas que uno puede seguir explorando. Sí, gracias a Dios se pudo conocer mucho, se pudo tener contacto con mucha gente. Quizás en esas entrevistas notables pude entrevistar a Alfredo Di Stéfano, por ejemplo. A guardado la cinta, ¿no? Lamentablemente no. Nunca fui prolijo en guardar las cosas. ¿Fotos? Fotos sí. Fotos sí. Sí, tengo por ahí una foto con Valdano, una foto con Alfredo Di Stéfano. Se pudo conversar con algunas personas así que uno las veía solamente por revistas, ¿no? Yo soy de la época de las revistas. Claro, algo de videos también, ¿no? Uno veía cuando era niño esos programas que salían desde la costa, sobre todo, ¿no? Acción, me acuerdo. Claro. Pero sí, uno pudo conocer varias personas, varios lugares. Pero creo que la vida tiene para nosotros siempre nuevos desafíos y siempre nuevas cosas. Y como te digo, Pepito, para mí es un aprender constante, es un descubrir constante.
Es ver cada día que hay otros universos, que hay otros mundos. El fútbol es hermoso, pero no es el todo. El deporte es lindo, pero hay cosas más lindas que el deporte. O quizás no, digamos, para que no exista, que no suene muy feo. Hay cosas que también son bonitas. Hay cosas que también son desafiantes. Hay otras que también uno puede descubrir y también puede maravillarse de las cosas que uno va conociendo. En un viaje que hicimos a Paraguay con Pablo Jarrín, pudimos meternos así, hechos los que no hacíamos nada, terminamos metidos en el césped del Defensores del Chaco. Y ya nos tomamos fotos con el Pablo y bueno, y grabamos videos que mandamos a la radio. Y ese mismo día, el mismo día que estuvimos en el césped del Defensores del Chaco, una persona que yo no había conocido, que más bien alguien de acá, le había llamado a decirle, mira, hay un periodista deportivo que es cristiano, que está allá en Paraguay, y si de pronto le quieres contactar, contáctale. Le dieron mi número, me escribió, nunca le había conocido a este hombre, también era conductor en una radio, me fue a buscar allá al estadio, y nos fuimos con el Pablo a conocer la iglesia más grande de Sudamérica. Es una iglesia para 15,000 personas. Es una iglesia, Pepito, enorme. Es la bandeja así normal, donde entran 8,000 personas, y después tiene 3 bandejas, que sumadas las 3 te dan 7,000 personas. 3 bandejas así de gente hacia arriba. Una cosa de locos. Una locura, claro. El Pablo se tomaba más fotos en la iglesia que en el que estadio. en el estadio. Claro. O sea, hay cosas que uno va descubriendo, que va conociendo, que también son bonitas. Dolió dejar el periodismo. Sí, claro. Claro que sí. Estaba presente cuando sonaron las palabras y se fueron las lágrimas. Claro. Claro que sí. Yo digo, uno nunca puede pensar. Yo me he retirado del periodismo, digamos así, no como el Valdeón, no por resultados. Claro, y vuelve. Ese Lucho, le mando un abrazo. No. Yo me he retirado más bien por asuntos profesionales y académicos. Entonces, pero ha sido temporal. Después me han vuelto a llamar y otra vez he estado de vuelta. 2 veces me fui del periodismo. Esta sería la tercera. Esta vez yo no puedo decir si regreso o no regreso. No lo sé. No lo sé, porque la vida da vueltas, porque las cosas a veces cambian. Pero lo que ahora estoy haciendo me llena mucho. Y creo que no solamente es bendición para mí, sino para muchas personas. ¿Y cuándo viene el cambio de Esteban Carranco? ¿Cuándo comienza con ese deseo? Decía el famoso llamado, ¿no? Pepito, yo era una persona como cualquiera. Yo he tenido los errores de todo mundo. Yo no me considero ni un ejemplo, no, para nada. Al contrario, soy un hombre lleno de fallas. Y como les digo, cuando les digan, el Esteban esto, el otro digan, sí, cierto es. Solo que Dios ya le ha perdonado nomás. Pero sí, soy un hombre como todos. Tomando la vida como todos, tratando de vivir como todos. La cosa cambia en un partido, en el año... Ay, ¿qué sería ese año? Venía Liga Deportiva Universitaria, venía con una racha de invictos, pero enorme. Y iba a jugar el Quito en Casablanca. Y el Quito le quita el invicto a Liga. No me acuerdo qué año fue. Tal vez 2011. Entonces, en ese partido, trabajaba para HCJB, había regresado una temporada pequeña, 2011, porque era por el Mundial 2010. Entonces, fui por el Mundial 2010 y me quedé hasta el otro año. Entonces, en esa noche, yo como un hombre como cualquiera, me fui al partido, transmitimos el partido, y después en la noche había muchachos que nos ayudaban, y fue a dejarles a estos chicos en las casas. Ya salíamos 11 de la noche después de las transmisiones, entonces lo mínimo que podía hacer es dejarles a los chicos. Les paso dejando a todos los muchachos. Llego a una intersección acá en la avenida Patria 10 de agosto. Y había una pareja como que estaba peleando y yo estaba solo. Ya les había dejado a todos, me regresaba a la casa. Y vi una pareja como que peleaban ahí. Eso tiene que haber sido ya 12 más de la noche. Me freno en la salida de la Patria. Regreso a ver así, a ver si no venía un carro. Y escuché que sonaron las puertas. Y cuando regresé a ver, había un hombre apuntándome con un arma a la cabeza.
Bueno, fue una cosa terrible, me asaltaron, me hirieron, tengo un corte aquí, me apuñalaron, me querían robar el carro. Yo no puse resistencia, ni mucho menos, pero parece que ellos estaban bajo los efectos de algo porque hacían cosas sin sentido. Entonces esta pareja empezó primero a golpearme, después la chica que estaba con él fue la que me apuñaló. Me quería cortar el cuello, yo alcancé a hacerme así, entró el puñal por aquí. Me dejaron malherido, el carro se ensució de sangre y eso a ellos no les gustó, entre ellos se pelearon por eso. Se reclamaban entre ellos de que el carro se saló, decían ellos. O sea, era por el tema de la sangre que saltaba, pero un montón desde aquí. Claro. Y yo vi la muerte, Pepito. Ese día yo pensé que me iba a morir. Cuando me querían seguir apuñalando, yo les decía a ellos, por favor, tengo hijos, mis hijos eran pequeños, decía, tengo hijos, llévense todos, pero no me maten. Me dejaron, se dieron vueltas por algunos lugares, me decían que me iban a disparar y me iban a botar. Llega un punto donde como que pierdo el sentido y después vuelvo en sí y estoy en donde es el SRI, ahí en el centro, detrás de la caja del seguro. Estoy ahí. El carro, quisieron ellos hacer un giro y cuando hacen el giro se suben a la vereda y el carro se queda embancado y no le podían sacar. Entonces esta pareja que me estaba golpeando, yo estaba herido, estaba sangrando, me dicen, te vamos a dejar aquí. Yo regreso, dice este hombre, yo regreso en 10 minutos. Y si no te has muerto en 10 minutos, yo mismo te ayudo a que te vayas. Entonces este hombre se llevó las llaves del carro y se fue. Me robó los equipos de la radio, se llevó mi maleta con la computadora, entonces se llevó todo. Se fue, agarrado las cosas. Entonces, ese momento así como atontado, como sin saber qué hacer. Aparte el susto por la sangre. Era todo manchado, y el perder sangre, o sea, el perder sangre, claro. O sea, yo iba sintiéndome así como calientito y así como livianito. Entonces, Débil. Lo que hice es, Pepito, me incorporé otra vez, vi dónde estaba, me ubiqué bien y me acordé que este tipo me dijo que volvía. Abrí la puerta al carro y empecé a caminar sin saber ni a dónde y de pronto veo un portón y veo unos intercomunicadores. Entonces empecé a tocar todos los intercomunicadores. Y claro, del otro lado, no imagínense, ya de haber sido de madrugada. Me decían, borracho, infeliz, no sé cuánto, deja dormir, no sé qué. Entonces, lo que alcancé a hablar, les dije, no estoy borracho, me asaltaron, estoy herido, por favor, ayúdenme llamando un número de teléfono. Y el único número que me acordaba era el número de mi mamá. Le llaman a mi mami y le cuentan y le dicen, y claro... Pero nadie bajó. No. Solo escuchan. No. Terrible. Solamente me dieron llamando. Y yo entiendo que lo que mi mami le preguntaba es, ¿está vivo? Le preguntaba. Y lo que escuchaba por la intercomunicación, sí, está vivo, está aquí en la puerta, está aquí. Le dieron la ubicación de dónde estaba y lo que en ese momento se me vino es que ese hombre regresaba. Y estaba, o sea, temblando del miedo, estaba herido, estaba perdiendo sangre. Pepito, busqué y dije, ¿dónde es la calle más cercana, donde puedo tomar un taxi? Y lo que alcancé a ver es la 10 de agosto en el fondo. Según yo estaba corriendo, no creo que estaba corriendo, pero yo trataba de correr. Sale un hombre alto, así fornido, de un negocio, ¿qué sería lo que usted había abierto a esa hora? Y me queda viendo. Yo pensaba que me iba a asaltar, ¿no? Pero me ve que estaba así sangrando y se hace a un lado y me deja pasar. Entonces, cuando pasa esto, me doy cuenta que ya no podía frenar, no podía detener, según yo, la carrera que llevaba. O sea, lo que venía caminando, no podía. Ya no tenía control sobre mi cuerpo. Más o menos me di cuenta que estaba cerca de llegar a la 10 de agosto y lo que hice es vi un poste y me fui orillando el poste para estrellarme en el poste y no pasarme, porque al no poder parar me iba a cruzar la calle. O sea, un carro, claro. Entonces lo que hice es orillarme un poco y me di contra el poste y me quedé ahí. La siguiente escena en mi recuerdo es un mayorcito, un viejito, que me decía, ¿por qué toma así? Me decía el hombre, tirado en el piso, ¿por qué toma de esa manera?
Entonces yo le alcanzo a abrir y le digo, no estoy borracho, me asaltaron. Y me dice, venga, ven. Y este señor mayorcito me levanta, me alza, abre la puerta, había sido un señor de un taxi, abre la puerta del taxi y me mete. No le importó que el taxi se iba a manchar, no le importó que no le iba a pagar. Y el hombre me dice, ¿a dónde le llevo? Le digo, mis papás están viniendo. Me acordé que llamaron por teléfono, mis papás ya están viniendo. ¿A dónde? Le digo, me dejaron en el SRI. Ya, se dio la vuelta. Nosotros llegábamos en el carro y mis papás ya llegaban también. Y claro, ya te imaginas la escena que fue eso, ¿no? Claro. Entonces mis papás traían la llave, la copia de la llave del carro. Con este señor, entiendo que mi papá y este señor lograron bajarle de la vereda al carro. Y después no había quien maneje mi carro. Te resumo el cuento, Pepito. Cogí yo las llaves, prendí yo el carro y saqué el carro. Y me acuerdo que me metí en contravía por la 10 de agosto hasta que logré encontrar manera de meterme al costado derecho y terminé llegando al Hospital Bos Andes. Llegué al Bos Andes, me bajé del carro y me desmayé. De ahí me cosieron, de ahí me atendieron. Pero en el momento en que yo estaba en el carro, cuando me dejan estas personas que me asaltan, o esta persona porque la otra se había bajado antes, el momento que esta persona me deja y me dice que me va a volver a buscar, Pepito, lo que viene a mi mente en ese momento es decirle, Dios, solo te pido una oportunidad. Dame una oportunidad de vida. Voy a hacer lo que me digas. Solo dame una oportunidad. Me acuerdo de esto cuando ya vuelvo en sí y me están cosiendo en el quirófano. Me acuerdo de esto. Y es como esa voz que a uno le llega, ¿no? Esa voz que uno dice es la voz de Dios, ¿no? Que me decía, es tu última oportunidad. Esta es la última oportunidad. Y de ahí para adelante, Pepito, he tratado de hacer lo que Dios me ha pedido que haga. Han sido de ahí, desde ese tiempo hasta acá, años donde he visto cosas que nunca me he imaginado. Entro a estudiar el seminario. Viejo Edgar me empieza a llamar pastor antes de que yo sea pastor. Porque los sábados yo no podía ir en las mañanas, y en las mañanas habían a veces partidos o habían programas. Entonces yo decía, prográmeme en la tarde porque los sábados de mañana no puedo porque estaba estudiando el seminario. Y el viejo Edgar me dice, ¿y por qué? Me dice, no puedes venir. Le digo, es que estoy estudiando el seminario. ¿Y para qué estás estudiando el seminario? Es que tratando de explicarle al viejo, ¿no? Ah, me dice, ¿estás estudiando para pastor? Le digo, sí. Ah, ya. Entonces, el momento que empieza la transmisión, me presento ese día como el pastor del comentario. Y desde ahí todo el mundo me empezó a llamar pastor, pastor. Y yo todavía no era pastor. Fueron muchos años después que tuve ese privilegio. Entonces todo inicia ahí, Pepito. Inicia en esa noche. Pero donde no casi nos pierdo la vayamos vida. ya cuando se da la oportunidad de vida y te encuentras con la familia, con la esposa, con los hijos. ¿Le contaste todo esto que sentiste? Yo le conté a mi esposa todo, claro. Mis hijos en ese tiempo quizás no tenían mucha conciencia, quizás no tienen muchos recuerdos, eran pequeños. Eran pequeños. Pero claro, mi esposa y yo desde ese día decidimos alinearnos de hacer lo que Dios nos pide hacer, ¿no? Y parecería una locura. Empezaron juntos entonces todo esto. Prácticamente sí. En principio, claro, mi esposa no estaba viviendo lo mismo que estaba viviendo. Claro, yo era el que había vivido esa situación tan choqueante, pero con el tiempo, claro, no fue mucho tampoco. Empezamos a tener la misma sintonía los dos. Empezamos a caminar los dos. Y hasta ahora avanzamos los dos. ¿Cuáles son esas cosas que te imaginaste no vivir lo que estabas contando? Nunca me he visto como pastor, Pepito. Nunca. Siempre le he dicho a la gente, a mí yo no quiero ser el ejemplo de nadie. No me pongan en eso. Yo no... Y yo puedo fallar. Yo puedo errar. Y eso me da miedo. Nunca me imaginé al frente de personas enseñando cosas. Nunca. Quizás si no me hubiese pasado esto que te estoy contando, quizás si eso no me hubiese sucedido, no lo hubiese hecho. Me acuerdo en Veje Robamba, yendo a transmitir un partido del Nacional Olmedo,
o mejor dicho, Olmedo, el Nacional. Y cuando regresábamos con Diego Melo, hablábamos. Y hablábamos de qué venía, de qué iba a pasar en la vida y que no sé qué. Y yo le digo a Diego, le digo en ese día, le digo, mira, cuando era pequeño oraban porque la gente decía que yo voy a servirle a Dios. Y le decía a Diego, yo creo que voy a terminar mis días sirviendo a Dios. Y pasaron los años y pasó justamente eso. Nunca me imaginé tener el aprecio de tanta gente. En esto del deporte, por lo que uno dice, por lo que uno opina, unos nos aman, otros nos odian. Y es natural. A algunos les caemos, a otros no les caemos. Y es normal, así es el ser humano. Pero llegar a sentir el aprecio de tantas personas acá en la iglesia, de tantas familias. Ahora que venía, Pepito, salí a la calle y se acerca una señora con su hijo. Pastor, ¿cómo está? Y el niño me abraza. No sé quiénes son, Pepito. O sea, le abracé al niño también, ¿no? Y claro, le pregunté el nombre y todo, pero nunca me imaginé un tema como ese. Sentir el afecto de la gente. Y lo que uno dice, ver que Dios a uno le use, ¿no? Eso es lo que más me impacta, porque, repito, hay cosas que yo comparto que no son de mí, o sea, mi cabeza no me da para eso. O sea, mi esfuerzo humano no me da para eso. Textualmente yo me pongo frente al computador y le digo, Señor, ¿qué quieres que diga? Yo sé que esto puede sonar loco y mucha gente puede decir, yo lo hubiese dicho también. Pero le digo, Señor, hasta aquí lo mío. Yo he estudiado, investigado, hasta aquí. Pero yo necesito un toque tuyo. Tú dime qué hago. Y comienzo a escribir y de pronto los mensajes están listos. Y de pronto yo puedo compartir algo quizás muy sencillo, un domingo puedo decir algo muy sencillo, pero que a la gente puede llegar el mensaje, ¿no? Y no soy yo. No soy yo. Mis fuerzas no me dan para eso. O sea, no me veo en la capacidad de provocar algo como lo que pasa los domingos. No soy yo. Este domingo, por ejemplo, compartimos algo que tiene que ver con eso de a veces sentirnos muy poca cosa por los errores que hemos tenido. Y es un pasaje en Hechos donde el apóstol Pedro llama inmunda una comida. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he purificado. Y si eso lo aplicamos a la gente, quienes hemos ya pedido perdón de nuestras faltas, les decía a la gente, nadie tiene por qué llamarnos inmundos. Y algo que parecería tan sencillo, Pepito, el domingo fue, yo creo que una bendición para mucha gente. Mirar a muchachos que conversan conmigo y nos dicen, mis papás arreglaron aquí su matrimonio. Ver a papás que nos dicen, nuestros chicos encontraron aquí un norte. Ver a muchachos cómo se van convirtiendo en hombres. Ver cómo hay una generación que se va despertando. Una generación que está viendo más allá. Que está saliendo quizás de ese estado en donde quizás muchos jovencitos viven otra realidad. Y verles cómo ellos se van desarrollando y verles cómo ellos se van proyectando es algo que nunca imaginé. Nunca imaginé que Dios me pueda usar, Pepito. Liderar una iglesia, ¿no? Nunca imaginé eso. Y es una responsabilidad. Y tengo que ser honesto. A veces no puedo ni dormir. No puedo ni dormir, Pepito. Y sí, me preocupo. Lo más sencillo es decir, no, Dios hace. No es tan así. El Dios proveerá. Y la gente piensa que ponerse una iglesia es un negociazo. Uno piensa que bestia es. Yo les digo, pónganse para ver cómo es la cosa. Cuando uno tiene una empresa, y te hablo con conocimiento de causa, con una empresa, uno puede hacer un presupuesto acorde a lo que uno vende, a lo que uno produce y vende. Uno puede hacer un presupuesto acorde a los ingresos que uno tiene. En una iglesia, ¿cómo proyectas? Vamos a suponer, ¿no? Un mes no se dio, no hay. Pero luego aparece
de la nada algo que se necesitaba cubrir los anteriores meses. Te puedo decir algo, eso me pasa todos los meses. Y tengo que ser honesto, también me ha tocado a mí poner mucho. Y lo hemos hecho con gusto y lo volveríamos a hacer. Y hemos hablado con mi esposa y si nos tocaría volver a hacer, lo volveríamos a hacer. Vendimos nuestra casa, Pepito. Pero no se compara con todo lo que Dios está haciendo en la gente. Lo volveríamos a hacer. Y la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Y lo creo. Y el Señor me dará en su momento. Me dará negocios, me dará cosas para hacer y lo haremos. De momento hay que sembrar. Y a veces, para uno, este tema de las cuentas. Acabamos de hacer un congreso con gente que vino de otros países. Y bueno, una cosa muy, muy chévere. Pero son unas cuentas grandes. Porque la gente dice, pero ¿por qué cobran entrada una cosa como esa? Así. Si es de Dios. Claro. Les digo, pero ¿saben qué? A la gente de las aerolíneas les dijimos lo mismo, pero dicen que igual tenemos que pagar los pasajes. En los hoteles les decimos que es para Dios, pero la gente nos dice, igual tienen que pagar el hotel. A la empresa eléctrica también. Claro. La gente a veces es como eso. Y pensar en que uno tiene que lograr por lo menos el punto de equilibrio. Fueron semanas muy complicadas, muy complicadas. Porque quizás esto en el campo empresarial uno lo soluciona de otras formas, de otras maneras. Acá uno depende 100% de lo que Dios haga en la gente. Y lo que puedo decir, Pepito, es no hemos quedado mal a nadie, hemos podido pagar lo que se ha tenido que pagar, no estamos con una deuda, tratamos de mantener unas finanzas que sean saludables, equilibradas, no nos metemos en cosas que no podemos, tratamos de estirar los pies hasta donde se puede y Dios nos ha respaldado. Pero ahora, a ver, ser humano. Ser humano dice, estoy cansado, me cansé, ahí queda. ¿Algún rato se sintió eso? Y cuando comienzas a reflexionar y dices, no, otra vez me encamino y sigo. Ese punto ya me llegó. De hecho, yo al liderazgo de la iglesia les había comunicado, les había dicho, tenemos un acuerdo con mi esposa, 6 años más vamos a estar en la iglesia. Les vamos a dar 6 años más aquí en la iglesia y después de esos 6 años nos vamos a retirar a nuestras cosas particulares. ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue este año. Ya. Este año. Y para este congreso que tuvimos, vino una persona como invitado, un pastor invitado. Y se puso a hablar conmigo como que le hubiese contado. Y te resumo lo que me termina diciendo. Me dijo, tú no le puedes poner plazos a Dios. Él es el que debe decidir, no tú. Bueno, el viaje desde aquí a la mitad del mundo, porque nos fuimos a pasear en la mitad del mundo con gente que venía de otros países y todo. Bueno, ese pequeño viaje fue clase magistral para mí, me reseteó. Y de veras, yo no le puedo poner plazos a Dios. Claro que uno se cansa, obvio. Sobre todo cuando uno da todo y la gente no termina de tomar decisiones, no termina de hacer las cosas. Uno termina de jugárselas por completo a veces por la gente y la gente no. Y claro, uno ahí es donde uno resiente y dice, ya quisiera que esta cuestión se acabe, pero la cosa es que uno no está sirviendo solo a la gente, ¿no? Uno está sirviendo a Dios. Y mientras Dios no me dé el ok, estoy en mi última oportunidad, Pepito. Tengo que hacerlo bien. Y aparte lo mejor debe ser el encontrarte con la familia apoyando, ¿no? Desde los padres. A ver, mis papás siempre estuvieron ligados a la iglesia. Siempre ayudando. Ahora tienen un encargo, mis papás están a cargo de un grupo que les llamamos Años Dorados, que son la gente sobre los 65 años. Las personas de la tercera edad tienen un grupo especial y están allí. Son más o menos unos 40, 50 personas que están en esa edad y ellos se encargan de esa área, digamos. Mi esposo y yo desarrollamos liderazgo de la iglesia. Yo tengo un grupo de varones. Nos reunimos el tercer sábado de cada mes. Aproximadamente unos 150 varones nos reunimos. Y tenemos el tema de las parejas, ¿no? Las familias. Cada grupo de discipulado de familias, de parejas, termina
unas 25 parejas inscribiéndose. En este último, de las 25 terminaron 23, Es la primera vez que terminan un grupo tan grande, porque normalmente vienen muy motivados, ¿no? Comienzan y se van yendo de a poco, así es la gente. Pero en este fue diferente, en este terminaron 23. Y en la iglesia tenemos un grupo de personas que nos acompañan, gente que hemos ido formando durante estos años y que hoy están a cargo de ciertas áreas de liderazgo, ¿no? Entonces tenemos un grupo de personas que nos ayudan, y todos los domingos estamos recibiendo entre unas 800 a 1000 personas, todos los domingos en la iglesia. Debe ser cada domingo el pararse al frente de la gente y decir, ¿es en serio, Esteban, lo que estás haciendo? Y a veces pararte con el corazón roto. Una de las cosas que a mí me rompe es la ausencia de mi hijo. Mi hijo está de vacaciones aquí en Quito, en este momento que estamos grabando este podcast, pero él vive en Argentina, él estudia medicina en Argentina y él desde que pisó el avión o desde que llegó a Argentina dijo yo no vuelvo al Ecuador. Entonces él está ya radicado allá, él tiene residencia allá y está en esos trámites de quedarse. Su ausencia para mí es tenaz. Cuando él se fue los primeros días era pero terrible, yo tenía que pararme a predicar. Y a veces uno tiene que pararse así. A veces uno tiene que animar cuando uno está desanimado. A veces uno tiene que levantar cuando uno está caído. Pero ese es el encargo que tenemos, Pepito. Y lo mismo nos pasa también en la comunicación. Uno tiene que transmitir la alegría del fútbol y a veces uno está roto. Es igualito. Pasa que, a ver, está vinculado, sabe la Biblia, todo lo que dice Dios, pero ¿hay miedo para la muerte? Hay miedo de no hacer lo que tengo que hacer antes de morir. O sea, yo tengo miedo de no cumplir lo que tengo que cumplir. Uno piensa que debe dejar a los hijos, en el caso de los hijos, que le tiene que dejar su profesión, su casa, y eso no sirve de mucho si ellos no saben cómo defenderse en la vida. Entonces una cosa es dejar algo a los hijos y es muy diferente dejar algo en los hijos. Yo lo que le pido a Dios es que me dé tiempo de dejar algo en mis hijos. ¿Cómo defenderse? Estoy seguro que van a encontrar manera de cómo defenderse. ¿Cómo salir adelante? Estoy seguro que van a encontrar. Van a tener un respaldo para poder salir, pero tienen herramientas. Desde muy pequeños ellos aprendieron a ganarse un dinero, y en la medida de que han ido creciendo también han ido desarrollando sus cosas. Pero tengo miedo de no alcanzar a dejar en ellos todo lo que ellos necesitan tener para poder defenderse, tanto en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte humana. Tengo miedo de no alcanzar a dejar a la iglesia un lugar que sea propio de la iglesia. Vamos 8 años rentando sitios. Empezamos rentando un segundo piso de una casa. Y ahí empezamos, un lugar muy chiquito. Después nos movimos a un auditorio, después nos fuimos a la Cámara de Comercio, estuvimos en la Cámara de Comercio unos meses y después volvimos al Centro Larson, donde estamos ahora. Le pido a Dios que me dé la vida, me preste la vida para alcanzar a dejar un lugar para las siguientes generaciones. Porque la idea no es que esto muera conmigo. De hecho, este jueves vamos a arrancar nosotros se llama un discipulado, es una manera de poder transmitir enseñanza a otra gente. Y vamos a tener ahora jóvenes que están por casarse o matrimonios que recién se casaron. Vamos a tener con ellos este seguimiento. Y les decía, ¿no?, que quiero dejarles a ellos un legado para las siguientes generaciones. Porque nosotros estamos de paso. Nosotros, o sea, en el caso mío, mi esposo y yo, un día nos vamos a ir. Pero esta obra tiene que continuar. Este trabajo tiene que continuar. Porque no es para nosotros. Esto es un encargo de Dios que lo vamos a pasar a alguien. Alguien tiene que hacerse cargo y tiene que continuar. Miedo de morir no, porque yo sé a dónde voy. ¿O alguien de la familia que se vaya? Gracias a Dios, la gran mayoría de la familia también está en lo mismo. Gracias a Dios. Y cuando llegue el momento será porque Dios les llama.
será porque ya se cumplió. Obviamente nos va a afectar. A la ausencia. No, obviamente va a ser difícil. Pero vamos a tener consuelo al saber de que hicieron lo que tenían que hacer, Pepito. He tenido la posibilidad de asistir a la iglesia y a veces es verdad cuando dice el pastor. La gente piensa que el pastor, o llego donde el pastor, me ve el pastor y me soluciona el problema. Pastor que fue que no arregla rápido el problema, ¿no? Claro. O en 2, 3 días, 3 semanas, pero las cosas no son así. Y acá a la gente le enseñamos algo. A la gente le enseñamos que pueden llegar como oveja, es decir, pidiendo atención, pidiendo ayuda. Pero tienen que convertirse en guerreros porque las ovejas no ganan las guerras. Los guerreros son los que ganan las guerras. Entonces lo que buscamos es darles herramientas para que cada uno libre su propia batalla. Porque yo no voy a estar toda la vida. No puedo. Imposible. Pepito, tú has visto la cantidad de gente que gracias a Dios viene los domingos. Hay gente con la que quisiera tomarme un café. ¿Cuándo me voy a tomar un café? Hay que ser también reales. No avanzo, no alcanzo. No puedo. Claro, tenemos gente que hemos repartido estratégicamente para que puedan abarcar a ellos. Pero la gran mayoría de gente dice, yo quiero con el pastor. Claro, exacto. No se puede, pues, no avanzo, no se puede. Pero lo lindo de esto, Pepito, es que la gente, uno va viendo cómo la gente va transformando su manera de ser, de pensar, de hacer. Vemos cómo Dios termina de hacer en ellos algo diferente, algo que no es normal, algo que no es común. Ver a personas quizás que llegaron como personas muy introvertidas, como personas con muchos temores, con muchos temas, verles un día pararse y defender lo suyo, eso no tiene precio. Retroceder unos 20 años. Ha cambiado mucho Esteban Carrera. Claro, es otro. Claro, totalmente. Hace 20 años estaba pensando solo en mí nomás. Hace 20 años estaba pensando en hacer dinero, estaba pensando en trascender, estaba pensando en proyectos personales y también comunicacionales. Hoy ya no pienso en mí. Entendí algo, Pepito. Entendí que cuando uno se alinea con Dios, todas las cosas salen. Ahí sí uno puede darse cuenta cómo terminan de cambiar las cosas. Ese Brasil del 70 comienza a funcionar, ¿no? A donde toque aparece alguien para meterlo. Y no es porque yo lo haga, no es eso. Realmente uno termina de ver la mano de Dios en todo lo que hace. Termina de ver cómo Dios se preocupa de uno. Y se ocupa de uno. Puedo decir que realmente, Pepito, la mejor decisión que pude haber tomado es decirle al Señor, sí, voy a aprovechar esta última oportunidad. ¿Y el futuro? ¿Qué se imagina? Yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Claro, tengo proyecciones en varias cosas que queremos hacer. Quiero seguir formando personas que puedan entrar como ovejas y terminar como guerreros. Quiero seguir haciendo eso. Estamos escribiendo algunos textos. Estamos por terminar uno ya. Y tengo otros más que hemos empezado a escribir. Entonces, hay algunos textos que vamos a poder tenerlos para poder compartir con la gente. Vamos a abrir unos nuevos espacios, nuevos cursos que estamos haciendo, porque los cursos que tenemos son básicamente de parejas. Pero pensamos con mi esposa desarrollar algo como para padres y cosas así que terminan de ser importantes. Estamos en esa locura de poder tener algo propio. El problema es que cualquier cosa que uno pregunta aquí, ¿no? En Quito, en esta parte, que estamos en la parte norte, uno pregunta una esquina de un terreno, 1 millón le dice. O sea, así sin ponerse rojos, ¿no? O sea, 1 millón cuesta cualquier cosa aquí. Entonces es muchísimo dinero. Humanamente yo no tengo, pero yo sé que si Dios nos quiere dar, nos va a dar. Estamos pensando en eso. Y claro, con el tiempo estaremos pensando en otras sedes, en otros lugares, en otros espacios, porque va saliendo gente que necesita desarrollarse. Va saliendo gente que también puede liderar, que puede también abrir una iglesia. Y si les podemos dar un cobijo y hacer que ellos se puedan ir expandiendo por la ciudad, lo vamos a hacer. Pastor, quiero agradecerle por aceptar la invitación. Para que la gente, porque está viendo gente, ¿dónde pueden asistir para verle al pastor? Más que verme a mí, vengan a que conozcan. A escuchar, porque ayuda, a quién veo yo. Ayuda muchísimo. No, sí. Vengan a que puedan enchufarse con Dios, conectarse con Dios. No sé si te pasó, Pepito,
pero uno a veces entra a este lugar, al centro Larson, a la iglesia, y comienza la banda a sonar, y uno sin saber ni cómo ni cuándo está llorando. Claro. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? Y a veces uno dice, creo que se enteraron de lo que estoy viviendo, que las palabras van para mí. Todos tenemos una necesidad de Dios. Y a veces cuando uno llega a estos espacios y uno se conecta con Dios, uno vuelve al sitio de donde salió. Entonces ahí es cuando uno vuelve a ser un niño. Uno vuelve a conectarse con Dios. Y las lágrimas son inevitables. Estamos en el Centro Larson. El Centro Larson está en la parte norte de Quito. En el Google Maps puede poner Centro Larson, nos va a encontrar. Esto es a la altura del antiguo Teleamazonas, donde era el antiguo Teleamazonas, a esa altura más o menos. Frente, bueno, ahora es un Supermaxi, ¿no? Frente a eso está el Pollo Bus. Se baja por esa calle que es la calle Diguja, a mitad de calle. Diguja y Vos Andes es la dirección. Ahí nos encuentra Pepito. Y nos pueden buscar en redes sociales también como IBF, I de Iglesia, B de Bíblica y F de Familiar. IBF Ecuador nos encuentran en las redes sociales. A la espera de que el Jero y el viejo vayan, ¿no? Bueno, el viejo me tiene ofrecido que va a ir. ¿Ya? El Jero lo mismo. Bueno, al Jero le creo más. El viejo... rato menos pensado, pero que van a ir. Esos diablos. Sí, seguramente sí. Seguramente. Gracias, pastor. Pero, Pepito, por venir. Pero Pepito, solamente esto. Tú que has estado en la iglesia, ¿qué le puedes decir a la gente? ¿Es una locura lo que te estoy diciendo? No, para nada. Uno ha vivido momentos difíciles en la vida. Por eso digo, parecía que alguien contó lo que uno estaba viviendo y se reencuentra con algo que había dejado antes. Ustedes saben, yo empecé o estudié en un colegio católico, siempre monaguillo, me gustaba, de pequeño jugaba que era sacerdote. Entonces me daba cuenta que me había desenfocado en la vida espiritual y me ayudó bastante. Algunas charlas con el pastor igual me ayudaron y no es que uno deja, ¿no? Sino que uno se va encontrando con Dios. Usted sabe la situación que he pasado, que he vivido, y digo, el rato menos pensado tengo nuevamente, no las ganas, porque las ganas están siempre. Uno extraña ir a hacerse como la familia, personas como el Quique, por no quedar mal con el resto, porque son excelentes personas, pero uno va encontrando una familia. Por eso decía, lo más importante es ir con familia. Yo asistí con mi mamá, y era de ver a mi mamá ya encontrarme con Dios, y ver cómo disfrutaba, con mi sobrino ha ido. Y es lo más lindo que uno puede vivir como experiencia espiritual. Y estamos a la orden siempre, Pepito. Dios le pague, pastor. Gracias a ti. Por todo. Bueno, terminamos nuestro episodio, un toque de fútbol. Hemos hablado de fútbol porque el pastor a la final es periodista y está vinculado, y algún momento regresará a la redonda. Nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo quiere. Hasta entonces, chao. Cada relato tiene sus mitos, cada jugada se viste de rito. Pepe en el micro, siempre invicto. Un toque de fútbol para la nación, con Pepe Mera siempre hay acción. Desde el silbato hasta la ovación, aquí el balón nunca pierde razón. Aquí en el razón. Aquí hay razón.